¿Comparto yo la cámara, Pato? Dale. ¿Me escuchan bien o se va cortando un poco el internet? Se escucha perfecto. Bien, buenísimo. Voy a dejar apagada la cámara también por motivos de conexión, pero luego ahí ya la prendo. Bien, gracias, Anita. ¿Puedes poner pantalla completa? Disculpa, David, estás grabando ya, ¿no? O sea. Sí, no te preocupes. Puse pantalla completa, ¿no se ve? Se ve solamente una parte, Anita, todavía no se ve. Yo lo veo, ¿eh? Lo que no... Sí, lo veo. Lo veo entero. Bien. Sí, PowerPoint se ve entero. Perfecto. Bueno. Bien, entonces comienzo. Bueno, buenas tardes a todos, a quienes están aquí escuchándome. Les agradezco haberme invitado. El título de mi ponencia se llama Habitarse en el relato, la memoria en el estudio del presente educativo de jóvenes y adultos. Y mi nombre, bueno, es Patricia Patagua. Yo soy educadora popular, pertenezco al Movimiento Nacional Campesino Indígena, al área de formación. Y entre otras identidades, soy docente e investigadora de la UNJU, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy es una provincia de la República Argentina ubicada al extremo norte, es una provincia limítrofe y una provincia también periférica, comparte el límite con Bolivia y Chile. Y a partir de esta condición de ser fronteriza, también comparte tradiciones con la cultura andina y guaraní. El título de la ponencia es un pequeño desprendimiento de la tesis doctoral en la que estudié los espacios y los procesos de formación para la EPJA con organizaciones populares en la provincia de Jujuy durante el periodo 2012-2018. ¿Podés pasar a la segunda, Anita? Bien. La investigación entonces pretendió contribuir al campo de la investigación educativa, especialmente a las áreas de la EPJA, la educación popular y la educación en y con organizaciones populares. Y aclaro esto porque cuando me llegó la invitación de La historia como arma, un título bastante sugerente para quienes creemos en la batalla cultural, parafraseando a Gramsci, me llevó a preguntarme qué podría aportar, advirtiendo que no soy historiadora y que tampoco realizo una investigación de la historia de la educación, ¿no? Entonces, en este sentipensar, decidí compartir una parte nuevamente muy pequeña de la tesis relacionada con la activación de la memoria por medio del relato de quienes eran estudiantes de un centro de educación integrada para jóvenes y adultos cogestionada con el Sindicato de Obreros Municipales del CEOM. Entonces aquí lo que vengo a compartir es esta historia local, estos microprocesos y la vida cotidiana de quienes se organizaron para luchar por el derecho a educarse, es decir, la historia de las márgenes de un territorio que ha pretendido vivir dignamente, asignando a lo educativo un rol fundamental. ¿Puedes pasar a la que sigue, Anita? La tesis, entonces, la tesis partió entonces de una relación entre la interacción y los dinamismos entre producción cultural educativa y el ámbito de la producción de subjetividades. A partir de esta se le ha asignado una connotación especial al espacio escolar, porque desde allí es posible de alguna manera entender lo alternativo de dicha producción cultural y la formación de las subjetividades potentes. No se pasó, Anita, ¿podés moverlo? Ahí está. Entonces, bueno, como les decía... Perdón, está llegando con retraso, pero sí creo que se va pasando, ¿eh? Bien, sí, ahí lo veo. Entonces, como les decía, la tesis ha reunido estos dos campos, entendiendo que entre ellos existen estos procesos dinámicos y de mutua interacción. El espacio escolar aparece como un espacio entre muchos otros de la producción cultural, de los movimientos y de las organizaciones populares.
Y muy escuetamente comentarles cuáles son estas organizaciones. Podemos pasar a la siguiente, Anita. Uno de ellos es el Centro Integral de Jóvenes y Adultos, denominado CEIJA, impulsado por el Sindicato de Obreros Municipales, denominado SEOM, creado en el 2004 a partir de una resolución ministerial que habilitó la cogestión en la provincia. Y luego tenemos el surgimiento de 2 bachilleratos populares en el año 2012, el Bachillerato Popular Pachacuti, Tiempo de Cambio, del movimiento Tupac Katari, y el Bachillerato Popular de la localidad de Maimará, organizado por un colectivo de educadores populares de la región. A partir de estos 3 espacios se ha analizado lo alternativo articulador en las esferas de la territorialidad, de la demanda y de la autonomía, los efectos en la política pública instituida, es decir, si han podido de alguna manera quebrar con la matriz compensatoria y remedial que históricamente tiene el campo de la EPJA, y se han sistematizado un conjunto de aprendizajes devenidos de ese proceso de organización. Yo todavía no lo veo, Anita, la nueva filmina. Si lo podés volver a apretar para que pase. Ahí está. Entonces decimos que está el periodo 2004, el 2012, y particularmente en la tesis existe un hito que es el periodo del 2015 al 2019. Este periodo es particular porque se produce el cierre y la clausura de bachilleratos populares en un contexto de avanzada de lógicas privatizadoras en educación en la provincia y en el país, y también se van a cerrar CEIJAs. Esto se va a producir a través de la criminalización de la organización social, de la judicialización de sus dirigentes y de integrantes de los propios movimientos sociales. A partir de esto, entonces, a partir de los cierres de los bachilleratos populares, la tesis va a focalizar en los procesos de formación del CEIJA del SEOM, que es la única propuesta de cogestión que queda en pie en la provincia. Si podés pasarle, Anita. Entonces, los procesos de formación fueron analizados a través de 3 dimensiones: el campo del mundo de la vida, el campo de la organización y el campo propiamente escolar. Yo aquí les vengo a compartir solamente los resultados de esta esfera que se ha denominado esfera del mundo de la vida y que ha reconocido a 3 dimensiones fundamentales compartidas en las narrativas como principales inhibidoras del proceso de escolaridad. Estas son el trabajo, el género, específicamente las violencias, y la cuestión de las migraciones. ¿Puedes pasar, Anita? Cuando hablamos entonces de la memoria en el estudio del presente educativo de jóvenes y adultos, lo que se intenta remarcar es que existe una experiencia escolar pasada que ha sedimentado sentidos sobre la escolaridad, generalmente relacionadas con el desgarro, con la pérdida y con la culpa individual. Quienes trabajamos en el ámbito de la EPJA sabemos que existe una construcción de este sujeto educativo considerado y creado como un sujeto mínimo, como un sujeto de la culpa. Y frente a esto, una de las preguntas que a mí me ha interesado indagar es si es que la producción cultural del CEIJA-SEOM recupera pedagógicamente este pasado, y en tal sentido, de qué manera o de qué forma enseña a aprender, a desaprender los sentidos de esta experiencia escolar signada por la culpa individual. Y aquí hago un gran paréntesis porque el estudio de la subjetividad está enmarcada en lo que Semmelman denomina el presente potencial, y por otro lado también en lo que se conoce como el estudio de las memorias del dolor, pero también de la agencia. Nuevamente, estas van a estar centradas en los 3 ámbitos que he mencionado anteriormente: el trabajo, el género y la migración. Bien. ¿Cuál fue el dispositivo metodológico para acceder al estudio del pasado educativo? Para el estudio entonces de los procesos formativos, es decir, de las trayectorias vitales,
La tesis en general adscribió a las metodologías cualitativas con orientación a la investigación de tipo participativa, esto fundamentalmente relacionado o ligado a un proyecto de extensión que se llevó a cabo, y se acercó al estudio de casos y al método biográfico. Específicamente relacionado con el método biográfico, se realizaron 30 relatos de vida con instancias de retroalimentación. Se seleccionaron 5 grupos de entrevistados y entrevistadas siguiendo distintos criterios y se indagó sobre los 3 ejes, ¿no? Formación y vida cotidiana, esto que he denominado esferas, formación y el componente colectivo y la formación y la escolarización. Adicionalmente se hicieron registros etnográficos de distintas instancias de participación del estudiantado como asambleas, reuniones estudiantiles, talleres y demás. Y una parte importante del proyecto tuvo que ver con la incorporación de este proyecto de extensión denominado Palabras Rodantes, que atendió específicamente a la problemática de la violencia de género dentro de la escuela y que realizó círculos de mujeres, pero además de esto, registros audiovisuales. Además de estos 2 espacios creados para mujeres, se realizaron talleres mixtos relacionados con la problemática de la territorialidad y, por otro lado, con la orientación vocacional. ¿Por qué hablamos de habitarse en el relato, ¿no? Que es parte del título de la ponencia? Porque se entiende que a través de la narrativa tiene como 3 componentes fundamentales que en el plano de la subjetividad permiten de alguna manera resignificar aquello que se tiene como sedimentado del pasado. En principio, la narración del pasado constituye un proceso formativo en sí mismo cuando liberas las energías del sujeto y no predomina la conformidad o inercia, o lo que Semmelmann llamaría el pensamiento parametral, ¿no? Es político y a la vez es epistémico porque la narración permite recuperar las voces de aquellos que han sido silenciados y de sus saberes y de sus experiencias, y en este sentido reconocer que los propios sujetos puedan reconocerse como sujetos del saber. Y finalmente le asignamos una dimensión colectiva porque entendemos que las narrativas son útiles para el análisis colaborativo de las formas de subjetivación y los modos de vida de los participantes para la comprensión de sí y de otros y otras. ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Tenemos una primera esfera analizada, fue el ámbito del trabajo. Su abordaje interesó porque este aparece en las narrativas estudiantiles como el primer motivo de alejamiento de los sistemas escolares. El análisis fue realizado desde la división sociosexual del trabajo, intervenido por la variable etaria, y se descubrió en consonancia con investigaciones que se han hecho sobre el tema que las personas jóvenes y adultas inician sus actividades de trabajo a muy temprana edad en labores que hoy pueden ser consideradas las peores formas del trabajo infantil. En este primer momento se evidencia una diferenciación entre los trabajos asignados según el género, es decir, hay trabajos que evidentemente socialmente se le asignan a las mujeres y otras a los varones. Ahí en el esquema aparece, ¿no? Niñas y adolescentes en el trabajo doméstico y en el comercio, y niños y adolescentes en el trabajo de oficio o de changarín. En la etapa juvenil, en los relatos aparece, antes de la etapa juvenil, en la etapa escolar primaria, aparece cierta posibilidad de conjugar ambas cosas, el trabajo y el estudio. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta relación se quiebra y entonces aparece el discurso de tener que elegir entre una cosa y la otra. Entonces, llegando al nivel secundario, esta posibilidad se quebranta. En la memoria de los entrevistados que iniciaron el nivel secundario, se narra experiencias de ingreso, reingreso, de repitencia al sistema educativo, hasta que ellos mismos enuncian el no pude más y el deber elegir. Las instituciones generalmente aparecen en sus memorias como silenciosas, en escasos momentos conocedoras de los trabajos infantiles y juveniles.
Se destaca también que en las memorias del trabajo las personas recuerdan diversos desplazamientos en búsqueda por educación. Los varones pudieron insertarse en la esfera pública a través de reposicionar sus saberes del oficio, mientras que las mujeres dedicadas a las labores del ámbito doméstico y de la comercialización tuvieron mayores dificultades para jerarquizar sus saberes y para crear redes de trabajo que les posibiliten mejorar las condiciones laborales. Por otro lado, en esta necesidad de búsqueda por formación, los oficios aparecen como el primer escenario demandado. Las mujeres suman certificación sin que esto modifique ni implique mejores condiciones laborales. Sin embargo, en las narrativas se evidencia que los procesos de formación en oficio son sumamente relevantes, pero que también estos se van a entroncar con políticas compensatorias en la que la gestión de los planes sociales ocupan un rol determinante. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien. La segunda esfera analizada tiene que ver con las memorias de la violencia y la relación con lo escolar. Esta ha sido la segunda esfera identificada como inhibidora de los procesos de escolarización. Específicamente nos referimos a la violencia impartida hacia las mujeres, una variable que acompaña los relatos de las estudiantes en su desarrollo vital, es la violencia doméstica, la violencia institucional, laboral y patrimonial. Se evidencia que las mujeres en el presente de escolaridad asisten a situaciones de violencia de género. Estas situaciones están marcadas fuertemente por una connotación de peligro y de amenaza que representa lo educativo. Y entonces allí la escuela, el centro educativo, se convierte en un territorio de disputa entre sentidos encontrados, entre los sentidos que tiene la educación para el propio centro, aquella que traen las mujeres como expectativas formativas y aquellas que construyen los agresores, si se quiere, sobre la escuela. Esta violencia es una violencia palpable y cotidiana, por lo cual la educación se convierte en una lucha cotidiana de las mujeres, del día a día, para poder asistir al centro educativo. En el vínculo entre las memorias de este dolor y de este agenciamiento y las posibilidades de permanencia en el nivel primario y secundario, se destacó que las mujeres recuerdan a las instituciones educativas como desconocedoras de las situaciones de violencia. El silencio y el mutismo institucional fueron dos variables señaladas como productoras de la ampliación de los umbrales de la violencia, contribuyendo a la naturalización de tal fenómeno y de su reproducción. En la etapa juvenil, dos hitos en la historia de vida de las jóvenes se marcan como sumamente relevantes. Uno tiene que ver con el embarazo y otro con los noviazgos violentos. En ambos casos, la escuela aparece para legitimar ciertos roles. En el discurso mismo de las mujeres aparece esta contradicción, si se quiere, entre ser madre o ser estudiante, no pudiendo conjugar ambas actividades, ni siquiera ambas identidades hacia el interior de sí mismas para poder continuar sus estudios, y por supuesto que las lógicas escolares cooperan con que esto sea así. Una de las frases más representativas de esta, más elocuentes si se quiere, ¿no? de estas memorias, tienen que ver con una expresión de una de las estudiantes que decía: era mi casa, mi marido y mis hijos. Sin embargo, las mujeres evidencian ciertos desplazamientos también, ¿no? Estos desplazamientos que nosotros podemos decir que son moleculares. La escuela, el CEIJA, aparece como una nueva oportunidad, pero también cuando se indaga en las memorias de las mujeres, muchas de ellas, especialmente las adultas, van intentando desplazarse a lo largo de la vida cuando sus hijos e hijas ya cumplen la mayoría de edad. Muchas de ellas buscan formación en oficio, otras terminan los estudios primarios, se reinsertan laboralmente o aumentan la dedicación horaria fuera de los trabajos del hogar.
Esto de alguna manera les permite ir quebrando con ciertos patrones sociales asignados a las mujeres. Y podemos pasar a la tercera. Respecto de las memorias migrantes y escolares, bueno, en coincidencia con la literatura especializada en el tema, se evidencia que los saberes construidos por mujeres migrantes, porque se han entrevistado solamente mujeres y son migraciones internacionales las que se han analizado, los saberes no son reconocidos, ¿no? Esto en el campo de la EPJA es relevante decirlo porque existe una normativa de reconocimiento de saberes previos que está estipulado tanto por las conferencias internacionales como por la propia normativa nacional, y sin embargo vuelve a aparecer acá un proceso de vulneración respecto de estos saberes, y en los casos en los que los saberes son reconocidos siempre se los ubica en el menor nivel de escolaridad posible, ¿no? Entonces, en particular, las políticas educativas han ejercido una acción obstaculizadora para el reconocimiento de estas trayectorias previas y en términos de accesibilidad, el nivel secundario continúa siendo problemático aquí en la provincia y a través del estudio que hemos realizado. Existe otro problema fundamental con el tema de la relación migración y escolaridad, que es la forma en la que se construye la demanda. Nuevamente, las personas que demandan educación y poder revincularse con lo educativo, con la terminalidad educativa, lo hacen porque existe una red de cooperación y solidaridad que cumple una acción primordial. Sin embargo, esto no pasa y no sucede tempranamente en la vida de las mujeres migrantes. El centro educativo, si se quiere, y quizás algunas colectividades a las que éstas pertenecen pueden funcionar como un puente para ir solucionando las problemáticas administrativas, pero esto no siempre se da, y en este sentido el Estado deja liberado, ¿no?, la construcción de esta demanda a sectores privados para que las mujeres individualmente vayan resolviendo la construcción de esta demanda. Y dos aspectos más me parecen a mí interesantes mencionar acá. Uno tiene que ver con la tradición selectiva que ha tenido la EPJA. La tradición selectiva indica que, siendo ya una educación de tipo compensatoria destinada a los jóvenes y adultos que no se han escolarizado en el tiempo que la política lo determina, no ha llegado siempre a todos. Messina dice, ¿no?, los pobres de los pobres no han accedido a esta educación, y esto también pasa con las personas migrantes, ¿no? Generalmente esto no llega esta educación a estas poblaciones. Y nuevamente mencionar otro complejo problemático, que es la excesiva vinculación de la EPJA con la escolaridad. Al no abrirse a otros espacios educativos, muchas veces lo que hace es negar una parte importante de la vida migrante que tiene que ver justamente con las dinámicas del trabajo. Bien, para cerrar, nuevamente allí quería traer estas dos preguntas que había hecho al principio, relacionada con de qué manera la producción cultural del CEIJA recupera pedagógicamente el pasado. Y una de las cosas que se pueden decir es que el pasado estudiantil irrumpe en el centro educativo de manera permanente y continua. La frecuencia y la intensidad de dichas manifestaciones, lejos de naturalizarse y volverse comunes en el territorio escolar, son motivo del diseño de diversas estrategias para su abordaje. Por ello, ahí aparece la palabra de epicentro de recepción. Ante todo, el centro educativo no pretende silenciar y ocultar las problemáticas a las que asisten los sujetos, y lo que genera es cierta apertura para la resolución de las mismas a través de obligar a las instituciones estatales a resolver estos problemas, si se quiere, particulares o del grupo del colectivo estudiantil que se van suscitando. ¿Qué es lo que genera esto, no, como contrapartida?
que muchas veces existan lógicas de formaciones parlantes. Esto es, las lógicas de formaciones parlantes indicarían la capacidad y la posibilidad de decir, de contar y de narrar. Por ello, y en nuestro caso, muchas de las acciones que pudimos realizar dentro del centro y los testimonios que pudimos obtener fueron porque el centro educativo ya tenía un trabajo previo en el que diseñaba este tipo de talleres para que el estudiantado comente, se exprese y demás. Entonces, ¿de qué forma se aprende a desaprender? Y acá, por lo menos yo he reconocido 3, aparece la resignificación, aparece la reapropiación y aparecen los distintos ángulos de percepción sobre una misma situación. Bien, y con eso termino la exposición. Ahí hay una última filmina de muchas gracias por escucharme. Y bueno, y nada, espero que haya sido gustoso para ustedes también. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia Evangelina Patawan estuvo ahora con su ponencia cuyo título es Habitarse en el relato de la vida, la memoria en el estudio del presente educativo de jóvenes y adultos. ¿Sí? No está de más recordar que estamos en este espacio que se denomina Historia como Arma, que es nuestro 11º encuentro, que tiene como tema Historia y Educación, y que es el segundo encuentro sobre la temática de Historia y Educación. Aprovecho también de saludar al equipo organizador de estos espacios, que